siguiente tema. Este es uno que se ha comentado mucho, ¿no? En redes sociales, el descubrimiento de, bueno, moléculas concretas, como es el caso de agua. En este caso siempre descubrir agua en el universo siempre es llamativo. No sé por qué, porque el No ha agua sido debe en ser súper Marte, abundante. tranquilos. No, en Marte ya está bastante trillado. No, en otra galaxia. O sea, ya nos tiramos a la piscina llena de agua en otra galaxia. Agua y monóxido de carbono, que no nos gusta tanto porque el monóxido de carbono es venenoso, ¿no? Mientras que el agua es buena para la vida. Me hace gracia porque esto es como si fuéramos a ir ahí a respirar. Estamos hablando de nubes interestelares, ¿no? Estamos hablando del medio entre las estrellas, pero en otra galaxia, además, muy lejos, Gastón. ¿Esto cuánto es? Z igual a 7 o algo así, ¿no? Sí, sí, Z casi 7, 6,9. Recordemos que Z es el redshift, es cuánto difiere de 1 el cociente entre la frecuencia que uno ve y la que uno vería para la misma física en este lugar, siendo que eso tiene que ver con cómo se expande el universo. Así que, Claro. como si algo está muy lejos, se ve muy corrido al rojo. Y eso, Z estaba expresando eso. Así que Z grande significa muy, muy lejos, que también es muy atrás en el tiempo, porque la imagen que vemos viene de tan lejos. Y esto es importante, porque O sea, en realidad lo más relevante una de galaxia muy lejana hace mucho tiempo, ¿no? exacto, una galaxia muy, muy lejana hace mucho tiempo. O sea, mirar el universo lejano siempre es verlo pretérito. Y el Z casi 7 significa que estamos hablando de un universo de decenas de miles de años, de decenas de miles de millones de años. Yo creo, entonces, Muy, muy habrá que decenas, cambiarlo con... Eso habrá que Bueno, cambiarlo ahora. 13.000, sí. Más Ahora de habrá 10.000 millones de años. Ahora habrá que decir, hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy mojada. Muy, muy mojada. Sí. Acerca del descubrir agua, como bien dice Héctor, es muy abundante el agua en el universo. Y el monóxido de carbono, ese veneno, más todavía. Es una de las moléculas más, no la más, pero una de las moléculas más abundantes. O sea, el universo es casi todo venenoso, digámoslo así. Lo interesante de esto no es solamente descubrir, o sea, es haber descubierto agua en la galaxia más lejana, al menos sin núcleos activos que se puede encontrar, muy, muy lejana. No es la galaxia más lejana conocida, ni mucho menos. Hay galaxias que se conocen en redshift mayor de 10, ¿no? O sea, pero es una galaxia muy lejana, es un sistema de galaxias. Ahora son 2 galaxias. Pero quería enfatizar que quizá el descubrimiento más importante no es haber descubierto agua en otro lado, sino haber descubierto agua en el universo tan temprano, porque el universo en ese momento le estaban pasando cosas muy distintas a las que pasaban. Está tan lejos eso, con la imagen que vemos de un universo en el cual la física es muy distinta. Entonces quizá podríamos empezar por ahí, describiendo qué le pasaba al universo en ese momento. El universo en ese momento, por supuesto, estamos hablando de la observación de 2 galaxias, o sea, ya tenía galaxias, tenía estructuras, pero era en un momento tan temprano que es como al final de lo que se conoce como las eras oscuras del universo. ¿Qué quiere decir las eras oscuras? Las eras en las que todavía no había estrellas, ¿no? Es cuando empieza a haber algunas estructuras, ¿no? Ya había, por supuesto, las estamos viendo, no obstante, es muy al principio. En ese momento el universo estaba en una transición de fase que se conoce como reionización. Para recordar un poco lo que es eso, pensemos, el universo al principio era opaco, se parecía mucho al principio del universo, después del Big Bang se parecía mucho a cómo es el Sol hoy. Era una cosa opaca, ionizada y muy caliente. Estamos hablando de cuando el universo tenía mucho menos tiempo, que cuando tenía 380.000 años casi, ¿no? Entonces, al principio el universo estaba ionizado, es decir, los átomos, el universo tenía mucho hidrógeno y helio, un poquito de litio, un poquito de berilio por ahí, pero grosso modo helio e hidrógeno, y el hidrógeno estaba ionizado, es decir, estaban los protones por un lado y los electrones dando vueltas por ahí, pero no en torno al núcleo, porque era muy caliente y entonces la agitación térmica no permitía que se formaran los átomos. Entonces, claro, eso hacía que la luz quedaba atrapada, porque al ver electrones libres puede absorber cualquier tipo de frecuencia de la luz, entonces el universo era opaco. El universo se vuelve transparente cuando el universo tiene 380.000 años, porque los electrones quedan atrapados en torno a los núcleos, se forma el helio atómico, ya no ionizado, porque el universo se había enfriado, se había expandido lo suficiente. Y claro, cuando la luz se encuentra con el hidrógeno, pero ahora no ionizado, sino con electrones en torno a los núcleos, puede ser absorbido, pero ya en frecuencias muy precisas, ya no en cualquier frecuencia, y el universo se vuelve transparente y la luz empieza a vagar el universo, y es eso lo que uno hoy ve como la radiación cósmica de fondo en microondas. Ahora, el universo ahí todavía no tenía estrellas, se volvió transparente, había nubes de hidrógeno dando vueltas por ahí, un poco de helio,
iban formándose pozos de potencial que iban acumulando materia. Pasaron muchos, cientos de millones de años, como para que se empiecen a formar las estructuras. Cuando aparecen las primeras estrellas, esas estrellas empiezan a iluminan, lanzan fotones, lanzan luz, típicamente en ultravioleta y en otras frecuencias también, y eso reioniza el hidrógeno que hay en el universo. Lo vuelve a ionizar. Ahora por la luz, ya no porque el mismo universo estuviese caliente, sino porque las estrellas emiten luz que reioniza el hidrógeno que está dando vueltas por ahí. Ahora, ¿qué pasa? El universo se reioniza, pero ya es mucho más grande porque se expandió muchísimos millones de años. Entonces, a pesar de estar reionizado, sigue siendo transparente porque es un hidrógeno ionizado, pero más diluido, ¿no? Entonces, en ese momento, ya con estructuras, ya con un universo de cientos de millones de años, o incluso miles de millones de años, el universo ya empieza a tener estrellas, pero todavía es muy temprano comparado con el universo que tenemos hoy. Eran primeras estrellas que aparecían, primeras galaxias que se formaban, no el universo que tenemos hoy, pero ya al final de esa era oscura, al final de un universo sin estrellas, cuando empiezan a las primeras. Bueno, eso ocurre cuando el redshift es entre 15 y 6. Justamente esta observación de este sistema, que se llama SPT0311-58, si a alguien le interesa, anecdótico, pero ese es el nombre, es un sistema que de esa época, un redshift 6,9, o sea, en la época de reionización, cuando el universo estaba siendo reionizado por esta emisión de las estrellas, y hay dos galaxias que observaron. Son dos galaxias, una se llama West y otra se llama East, por oeste y este, que es básicamente una referencia de cómo se las observa. Y son galaxias muy parecidas una respecto a la otra, una es 10 veces más luminosa que la otra, que también está relacionado con que tiene 10 veces más masa que la otra. La más grande tiene una luminosidad de un tamaño parecido al de la Vía Láctea, es decir, una masa parecida a la Vía Láctea en un tamaño, y es o sea, cientos de miles de millones de masas solares. Bueno, o sea, 10 a la 11 masas solares, más o menos masa. Bueno, estas dos galaxias se las observó, y uno, claro, ¿qué hace? Mira las líneas de emisión, tiene en cuenta el redshift, tiene en cuenta también que a veces esas líneas de emisión son emisiones en elevada frecuencia, pero también hay polvo que puede hacer cierta interacción con las líneas de emisión, entonces uno tiene que tener en cuenta todo este fenómeno. Estas galaxias tienen estrellas que emiten ultravioleta. El ultravioleta tiene mucho polvo alrededor, son estrellas que están generando muchas estrellas, son fábricas de estrellas. Tienen mucho polvo, y esto va formando estrellas a tasa de 100.000, algo así como 100.000 masas solares por año forman. O sea, imagínense 100.000 soles por año fabricando, están en esa etapa, pues van acretando y van formando, con ese polvo van formando estrellas, esas estrellas calientan, se encienden, emiten ultravioleta, ese ultravioleta es absorbido por el polvo, todavía hay por ahí, y es reemitido en infrarrojo. Entonces uno tiene en cuenta todos estos detalles de emisión y uno mira las líneas espectrales que aparecen ahí. Y uno encuentra monóxido de carbono y agua. Y es muy importante el monóxido de carbono, es muy abundante, no es importante por eso, sino es importante porque uno puede saber bastante sobre lo que le está pasando químicamente a la galaxia. Entonces lo interesante de esto no es el hecho per se de ver agua muy lejos, que es interesante porque nunca se vio tan lejos, sino también que uno con un minucioso escrutinio de cuáles son esas líneas espectrales y las abundancias, por ejemplo, el monóxido de carbono habla mucho de la densidad y la temperatura de la galaxia. Entonces uno puede saber mucho sobre la composición química de galaxias que están formando muchas estrellas, este tipo de galaxias, en momentos donde el universo estaba siendo reionizado, es decir, en momentos donde el universo era muy distinto en su composición a como es hoy. Por ejemplo, el hidrógeno andaba por ahí era ionizado, eso es lo interesante. Es como una forma de acceder directamente, con una observación, a la composición química y física, porque habla de densidades y temperaturas, de cómo eran una galaxia a redshift 7 casi, ¿no? Para los que saben un poco de esto, es muy lejos, ¿no? Bueno, ese es un poco el resultado que en realidad es un resultado de agosto, quiero decir, el preprint es de agosto, y fue publicado en Astrophysical Journal esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, por eso es que reapareció, si se quiere, en algunos medios, ¿no? Es un resultado muy importante. Se reionizó el paper. A mí me gusta estas cosas del redshift, ponerlas en términos del tamaño del universo. O sea, el universo era 8 veces más pequeño cuando digamos, a la edad a la que estamos viendo estas galaxias.
Imagínate cuando tú eras 8 veces más pequeño de lo que eres ahora, ¿no? Pues, bueno, que sí, es interesante, ¿no? Aparte de las connotaciones que nos pueda sugerir el agua y todas estas cosas, por supuesto, es completamente irrelevante, ¿no? El agua, por supuesto, es abundante en las nubes moleculares, es uno de los elementos principales. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo, el oxígeno es el tercero más abundante, aunque en aquella época no tanto como ahora, porque el oxígeno lo han producido las estrellas y habría mucho menos de lo que hay ahora, pero aún así seguiría siendo el tercero más abundante porque es el que más producen las estrellas, pero menos abundante de lo que es ahora, ¿no? Y aún así tiene, y además tiene mucha afinidad. O sea, el hidrógeno y el oxígeno se quieren mucho, en cuanto se ven se atraen y forman agua. Eso es habitual en todas las nubes moleculares, hay agua. Con el carbono tiene todavía más afinidad el oxígeno. O sea, el monóxido de carbono sí que es una cosa... Por eso decía que el universo es mayormente venenoso. Muy venenoso, sí. Sí, digamos que el oxígeno no es precisamente el elemento químico con más criterio. A él le gusta mucho todo el mundo. O sea que... Se junta con lo Muy que sea, ¿no? cariñoso. Sí, exacto. Bueno, no sé cómo será en las condiciones de estas nubes, pero por ejemplo sí sé que en una mancha solar, porque ese número sí que lo tengo, las condiciones que hay en una mancha solar, todo, o sea, se forma monóxido de carbono básicamente hasta que se acaba el carbono, ya no queda más. Hay como el doble de oxígeno que de carbono, eso es como una constante universal porque se forman en el mismo proceso en las estrellas, ¿no? El carbono y el oxígeno, y se forma más o menos el doble de oxígeno que de carbono. Pues en una mancha solar, o sea, hasta que se agota el carbono, está en forma de monóxido de carbono y luego ya el oxígeno que queda puede estar en otras formas, ¿no? Pero todo lo primero que hace es juntarse con carbono y luego ya de lo que queda sobra oxígeno para hacer otras cosas. Pero a 5.000 y pico grados o sea, ¿sobrevive una molécula? No, fíjate que he dicho una mancha solar, que está bastante más frío. Puede tener temperaturas de 2.000 y pico grados. Sí, no, en la fotosfera prácticamente todo es elementos sueltos y además ionizado casi todo. Bueno, casi todo, bastante ionizado. Hablando de las manchas solares, solamente una nota al pie que me sorprendió cuando lo supe, era mucho más chico. No es que me enteré la semana pasada, pero me sorprendió. Pensar que una mancha solar, uno se lo imagina terriblemente caliente, pero es más o menos, es 4 veces más caliente que la punta de un cigarrillo. Vale. ¿No? Sí. Si pensamos en temperatura, para entender la diferencia en temperatura y calor, es un excelente ejemplo. ¿No? Sí, De hecho, bueno, será 1.000 grados más que una colada de lava, ¿no? O sea, tampoco es que sea... O sea, quiero decir, bueno, 1.000 grados siempre son 1.000 grados, pero yo qué sé. sí, pero es un sitio en el sol, es verdad. Sí. Hay un sitio en el sol que solo está 1.000 grados más caliente que una cola de lava, efectivamente. A mí lo que me sorprende de la mancha solar es que es brillante, no es oscura. Tendemos a pensar que es algo oscuro porque está rodeada de algo que es mucho más brillante, ¿no? Pero si nosotros pudiéramos ver solo, si pudiéramos recortar una mancha solar, sacarla de ahí y ponerla en el cielo, sería brillante.